Entonces, por favor, recordarles que la asistencia se tiene en cuenta mediante el nombre suyo en el chat. Bueno, entonces vamos a ver la diapositiva en la que quedamos. La vez pasada estamos hablando entonces del sistema reproductor, ¿cierto? Y recuerden entonces que nuestro énfasis en este ciclo de grado octavo y noveno corresponde entonces al ser humano, a la biología del ser humano. En algún momento pues también vamos a tener que hacer, digamos que aclaraciones respecto a otros tipos de sistemas como expresión de materia viva, es decir, de otros reinos, eh, de otra clase de seres vivos, ¿cierto? No solo el hombre, y es lo que hemos venido haciendo. Y en ese caso, entonces, tenemos la posibilidad de ampliar un poco el tema ahí, pero vamos a profundizar entonces en la biología del ser humano y por eso entonces el énfasis que hemos venido realizando hasta el momento. Bien, entonces hace 8 días ya habíamos estado hablando, pues ya propiamente de lo que sucede con la producción de espermatozoides como representación de la célula sexual masculina, con la producción de ovarios como la representación de las células sexuales femeninas, ¿cierto? Que cada una de estas tiene, pues finalmente, sus etapas de generación, ¿verdad? Y también vimos, digamos, como esa cuestión de la maduración. Digamos que a lo largo de las semanas de gestación, en la formación de las distintas partes del cuerpo, de las distintas funciones, preparándose para las distintas funciones que tiene cada uno de los órganos del cuerpo, desde allí también se va a generar entonces tanto pues, los órganos sexuales masculinos como femeninos, ¿cierto? Y que cuando se llega a la pubertad, entonces digamos que se genera o se propicia una serie de cambios de la estructura también, digamos que para la preparación y biológicamente para la reproducción de la especie, ¿cierto? Somos seres biológicamente inteligentes. Muy bien. Cuando hablo de la inteligencia, pues no solo me refiero, o cuando diga del hombre, también es de la humanidad, ¿no? Que incluye también a la mujer. Pero también digamos que son seres inteligentes aquellos que han tenido esa capacidad de adaptarse a las condiciones del medio ambiente, ¿cierto? Independientemente del ser vivo del que estemos hablando. Entonces aquí, la verdad no recuerdo muy bien dónde fue que quedamos, pero voy a retomar desde acá. Y entonces vamos a hablar precisamente, o vamos a dar la introducción precisamente hacia lo que se denomina rápidamente el ciclo menstrual. Entonces, una vez esa célula, ¿cierto? Ya cuando cumple sus 28 días, esa célula tiene, digamos que ya las características para ser expulsadas, ¿cierto? Estamos hablando del óvulo para ser expulsado por el ovario. Entonces, esto es lo que se denomina la ovulación. Aquí lo que vamos a encontrar, pues finalmente, es ya un óvulo que ha sido fecundado, ¿cierto? Y ahí digamos que por medio de unos procesos que se denominan bioquímicos, se da una serie pues de diferenciaciones, ¿cierto? Una serie de replicaciones o de autocopias celulares para empezar, digamos que a dar la formación y la gestación de ese nuevo ser vivo, de ese nuevo ser humano. Muy bien. Aproximadamente, bueno, pues al nacer, aproximadamente existe 1 millón de folículos primordiales en cada ovario, ¿cierto? 1 millón de folículos, digamos que preparados para que cada mes, a partir de la pubertad de la mujer, entonces se genere cada mes una célula madura, ¿cierto?
lista, digamos que también para asegurarla o para, digamos que propiciar la fecundación en favor de la reproducción de la especie. Aproximadamente de ese millón, solo 400.000 resultan viables para llegar a la pubertad. Entonces hay digamos que un almacén de 400.000 óvulos dispuestos para facilitar o dispuestos para la fecundación, ¿cierto? Pero pues en la vida como tal de la mujer, pues dependiendo de los años de vida, pues va a haber también un número limitado respecto a esta base de lo que resultó con la llegada, con esa llegada o con esa aparición de la pubertad. En la pubertad entonces se reanuda esa ovogénesis que se dio también allá en ese proceso de gestación intrauterino de la mamá. Y pues finalmente el ovocito va a ser expulsado cada mes con el objetivo pues de ser fecundado por el espermatozoide. Ya vimos entonces qué sucede si no. Entonces aquí podemos hablar del ciclo menstrual. Y entonces vamos a tener que esa célula va a, digamos que a tener una serie de procesos, ¿cierto? Una serie, va a caminar por una serie de procesos durante aproximadamente 28 días, que es lo que se estima que dura el ciclo menstrual, ¿cierto? Durante algunos días, ¿cierto? Durante algunos días de... ese ciclo menstrual va a haber una presencia de sangrado, que ya nos hemos acercado un poco a decir cómo es que ocurre, ¿cierto? Posteriormente a esto, entonces va a generarse unas etapas fértiles y no fértiles, ¿cierto? Entonces aquí lo vemos ya un poco más claro. Entonces, en el proceso de menstruación, que ya vamos a indicar por qué la sangre, ¿cierto? ¿Por qué la sangre? Y por qué, así como lo denominan algunos autores, por qué esa anemia mensual, ¿cierto? Porque también es la presencia de una anemia, es decir, de una pérdida considerable de sangre en la mujer, ¿cierto? Y es mensual. Entonces, ¿por qué esa pérdida de sangre, ¿cierto? ¿O a qué se debe esa hemorragia finalmente? Porque es una hemorragia, lo veíamos cuando veíamos el sistema circulatorio, que así sea el corte en un dedo, eso se denomina una hemorragia, pero pues es la hemorragia de un capilar, de un capilar de un diámetro muy pequeño. Sin embargo, entonces también puede haber hemorragias de grandes vasos. Aquí entonces, ¿a qué se debe esa sangre? Ya lo vamos a mirar ahorita. Y hay una etapa a partir de que se detiene el sangrado, ¿cierto? Que se denomina etapa fértil, es decir, cuando la mujer puede quedar en embarazo. Entonces hay personas, ¿cierto? Hay parejas que se dedican también de pronto a identificar esas etapas para hacer que la mujer quede más fácilmente en embarazo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque hay una etapa que, al igual que una etapa fértil, está lo contrario. Entonces, si hay una etapa fértil, hay una etapa no fértil, ¿cierto? Que es pues finalmente lo que completa los 28 días en promedio, ¿cierto? Aquí vemos de 26 a 32, el promedio pues 28. ¿Listo? Entonces aquí vamos a encontrar que aproximadamente la menstruación puede durar de 5 a 7 días, la etapa fértil de aproximadamente de 11 días y la etapa infértil o la etapa no fértil puede durar aproximadamente 8 días y así entonces se cicla como tal la menstruación. Hay una serie, digamos que esta menstruación pues es generada por una serie de estímulos, ¿cierto? Que se producen mediante hormonas, ¿sí? Dentro de esas entonces está pues la hormona que, o mejor la glándula que controla mediante hormonas las demás glándulas, ¿cierto? Que es la hipófisis, esa que se encuentra dentro del cráneo. Acuérdense que lo que decíamos que es encéfalo es aquello que está allá dentro del cráneo, dentro de la bóveda craneana. Y es lo que se denomina entonces, o es digamos la que facilita la secreción de las hormonas que controlan la ovulación, una que se llama luteinizante y otra que se llama FSH. Mediante, bueno, entonces aquí vamos a mirar por qué hay sangrado. Entonces lo que sucede una vez, digamos que el óvulo ya está, digamos, el ovocito ya está maduro, ¿cierto? Y es llamado la ovulación. El óvulo, perdón, el útero aumenta su grosor, ¿cierto? Entonces miremos qué es el útero aquí otra vez. Entonces el útero aquí, ¿cierto? Aquí lo tenemos, el útero aumenta su grosor, ¿cierto? Y allí es donde se va a alojar. Supongamos que este es el ovario, ¿cierto? Por aquí sale el óvulo. Y miren lo que es el punto rojo, ¿cierto? Que se desplaza por las trompas de falopio, luego baja aquí al útero, ¿cierto? A esta cavidad, porque sencillamente es una cavidad y queda
digamos, comunicación con la vagina, que digamos que es el puerto de llegada pues de los espermatozoides. Y si el óvulo finalmente no es fecundado, el óvulo se va a alojar en las paredes y por eso es que se engrosan las paredes del útero, ¿cierto? Se aloja en las paredes y es básicamente envuelto, ¿listo? Lo detiene ahí, el útero lo detiene. Es espérese porque va a ser fecundado, ¿cierto? O más bien, espérese porque va a ser fecundada, ¿sí? Y lo detiene ahí. ¿Qué sucede? Que cuando no se da, entonces esa fecundación, ¿cierto? Cuando no se da esa fecundación, pues sencillamente esa piel o ese tejido que estaba teniendo ahí al óvulo se empieza a romper, se rompe ese tejido, se rompe por una serie pues de mecanismos celulares que hacen que se corte, básicamente se corte ese tejido y es ahí entonces el proceso de sangrado. Puede ser en esta pared, en esta, más arriba, más abajo, ¿cierto? Entonces se da básicamente ahí ese sangrado. Y entonces eso es lo que constituye también, pues al ser un corte, el cuerpo es inteligente, tiene terminaciones nerviosas y va a doler, ¿cierto? Y va a doler. Y este útero, pues al igual que la vejiga, ¿cierto? Así como cuando tenemos chichi, ¿cierto? Que necesitamos ir al baño y cada vez que a uno le da más ganas y más ganas, haga de cuenta que usted se tomó dos eh, vasos de agua, ¿cierto? Después de haberse tomado cinco, entonces ya empieza a generarse una contracción de la vejiga, ¿cierto? Se contrae, se contrae, se contrae, y eso es a lo que se denomina también las contracciones, ¿cierto? Del útero. Y es, digamos que, claro, propiamente tiene un dolor porque está generándose, digamos que una lesión, ¿cierto? Un corte. Y eso se sensa mediante pues la actividad neuronal que veíamos que llegaba entonces a las distintas partes del cuerpo. Esa actividad neuronal que tiene dos funciones básicamente, si nos acordamos. Una que es el movimiento, ¿cierto? Que aquí en este caso puede ser un movimiento involuntario, de que de hecho lo es, porque ustedes no pueden decir cuando están aguantándose las ganas de ir al baño, uy, no, espere, voy a hacer que ya no tenga tantas ganas, ¿cierto? O cuando está la mamá en trabajo de parto, no, es que ya no voy a hacer las contracciones, ¿cierto? Porque no quiero, no, sencillamente si dan, no tiene vuelta atrás, ¿verdad? Entonces, y la otra función, pues viene la sensibilidad. Por un lado, el movimiento y por el otro la sensibilidad. Y lo veíamos allá cuando la persona pisaba la puntilla. Siente y retira, ¿cierto? Pisó la puntilla, siente y retira el pie, ¿verdad? Entonces aquí, digamos, se hace esa ruptura y ahí, digamos que en esa hemorragia, ¿cierto? Ahí en esa hemorragia, entonces es donde sale esa célula que finalmente no fue utilizada, ¿cierto? Para la fecundación. Y básicamente esa es la razón de ser del sangrado, ¿listo? Aquí el endotelio se rompe, eso, que el endotelio que es pues una capa de piel allá del útero, ¿listo? Aquí pues un dato, a los 30 años pues empieza a disminuir la menstruación y finaliza pues aproximadamente como en los 50 años en las mujeres, entonces finalice ya, entonces la mujer deja de ser fértil, ya no puede entonces tener hijos. Pues para lo que les decía, pues de la anemia entonces mensual, pues se recomienda que las mujeres consuman bastante hierro. ¿Listo? El hierro que está presente en la sangre, que le da el color, la coloración roja a la sangre. Menos aquí si hay preguntas. Listo, muy bien. Ujú. Listo, bien. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí lo que vamos a ver es el proceso contrario a lo que habíamos dicho pues de la menstruación. Resultó que no se dio la fecundación del óvulo, entonces salió en esa hemorragia, ¿cierto? En esa salida de sangre, se fue esa célula ahí, se fue. Pero supongamos entonces que sí se dio el hecho de la ovulación, ¿cierto? Propiamente, y de la fecundación por parte del espermatozoide al óvulo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Miren, aquí vamos a tener es aproximadamente aquí, mire, aquí en esta parte de la trompa de falopio, aquí del ovario sale el óvulo, ¿cierto? Y aquí en esta curva es donde aproximadamente el espermatozoide va a alcanzar al óvulo y lo va a fecundar, ¿listo? Aquí ya se denomina, esa unión ya se denomina cigoto, ¿cierto? Cigoto. ¿Cierto? Y aquí pues ya básicamente se empieza, mire, si ustedes se dan cuenta aquí, esto es un círculo, estos son dos, estos son cuatro y estos son más, ¿cierto? Y lo que se empieza a ver lo que aparece incluso aquí más abajo, mire, se empieza a diferenciar otra vez esta imagen, mire, una vez ya fecundado ya se empieza a dividir ese propio cigoto, ¿cierto? Ya no es un óvulo, ya no es un espermatozoide, ya es un solo ser,
¿cierto? Que se llama cigoto, un ser completo, complementario. Acuérdense que la mitad de la información genética la carga el óvulo, la otra mitad la carga el espermatozoide, y esos van a ser entonces finalmente los que empiecen a dar básicamente esa división celular. Mire, ya no es una división sencilla, sino que se empieza a dividir en muchas células, así como aparece acá. Mire, y hay así también un cascarón, mire, sale de ese cascarón ya en muchas células divididas y en muchas células diferenciadas. Es posible que dos de estas, supongamos dos de estas van a ser, o cuatro de estas van a ser parte del sistema nervioso, parte de lo que va a ser el cerebro. Cuatro de estas van a ser parte de lo que va a ser el sistema circulatorio. Cuatro de estas van a ser lo que va a ser el sistema cardíaco, cuatro de estas de lo que va a ser el sistema respiratorio, cuatro de estas de lo que va a ser el sistema digestivo y así sucesivamente con todos los órganos del cuerpo y con todos los tejidos del cuerpo. ¿Listo? Ahí que estoy diciendo, básicamente estoy resumiendo lo que aparece pues aquí en letras. Bueno, pues aquí pues un llamado de atención al control de la natalidad. Estas diapositivas no están actualizadas, ¿cierto? Pero pues es importante básicamente esto, ¿cierto? Es muy frecuente encontrar, y ahorita pues que he tenido la oportunidad de visitar un lugar donde, bueno, un lugar donde nacen bebés y uno se entera pues de la situación pues de las madres, por lo menos aquí en Bogotá, en Colombia. Y es que hay mujeres que llegan diciendo es que es mi sexto embarazo, ¿cierto? Entonces, no sé de pronto pues qué condiciones también están presentes dentro de sí, y pues le corresponde a las personas que atienden pues a esa señora, a esa mamá, es decirle como, mira, pues también hay métodos de planificación y existen y son válidos y pues también se hace la invitación, ¿no? Entonces es también un llamado a eso. No se está, digamos que, promoviendo el hecho de no traer niños al mundo, ¿cierto? Como sí sucede en las grandes ciudades y en distintas culturas como la China, digamos, allá las personas no pueden tener, si más no estoy, son más de dos hijos o más de un hijo por la cantidad de gente que hay allá. Es prohibido, es ilegal y eso implica la cárcel para las personas que tengan eh, más de cierta cantidad de bebés establecidas por el Estado, ¿cierto? Entonces, sí, a partir de ahí, entonces, lo mismo con el desconocimiento, con la ignorancia, con la responsabilidad, se empieza a dar un fenómeno bastante complejo, una serie de consecuencias pues bastante complejas, pues que no es, digamos que el caso mencionarlas acá, pero sí de pronto como pues hacer un llamado a ese control de la natalidad. Quizás de pronto uno de los problemas, y lo han planteado distintos autores, es el problema de la sobrepoblación mundial, ¿cierto? Bueno. Y como les digo, pues estas diapositivas no están actualizadas. Sin embargo, pues lo de los métodos anticonceptivos, ¿cierto? Anticoncepción, o sea, para no concebir, para no traer niños al mundo, anticoncepción. Pero no solo eso, también es para el control de, ¿cierto? El control de eso que se denominan las enfermedades de transmisión sexual, ¿listo? Entonces, para tener en cuenta. ¿Qué sucede? Que ahorita, pues según estudios, ciertos reportes y estadísticas, se ha aumentado la cantidad de contagios de sífilis. Y pues resulta que el sífilis es una enfermedad de transmisión sexual que no mata, ¿cierto? Que no mata. Sin embargo, está ahí presente y la gente vive con eso, ¿cierto? Entonces ahorita lo que está pasando y es una realidad y es responsable decirlo es que por el fenómeno de migración que está teniendo el país, ¿cierto? Se ha incrementado impresionantemente las cifras de contagios por enfermedades de transmisión sexual a raíz de ese fenómeno de desplazamiento, ¿listo? A raíz de ese fenómeno de migración. ¿Cuál es la invitación? A protegerse, ¿listo? Muy bien. Entonces, esa sería, digamos, como la reflexión en torno a esta diapositiva. Vamos a seguir aprovechando el tiempo y vamos a seguir entonces hablando del siguiente tema que nos corresponde, que es el sistema respiratorio. No sé si tienen preguntas hasta el momento, las pueden hacer o comentarios también son recibidos. ¿Listo? Si no los hay, entonces seguimos con la temática de la clase. ¿Alguna pregunta del tema que acabamos de ver?
Bueno, y aquí ustedes ven las diapositivas. Listo, Diana. ¿Están viendo las diapositivas? Listo, bien. Entonces, mira, el sistema respiratorio. Vamos a hablar del sistema respiratorio, pero entonces no, listo, Elina. Entonces no vamos a iniciar como tal otra vez hablando pues del sistema respiratorio en el ser humano, sino pues básicamente de hacer un recuento de los otros sistemas vivos que también generan, digamos que ese proceso, que realizan ese proceso y que aparte de eso también eh, generan o han generado a lo largo de la evolución órganos o estructuras que les facilitan ese proceso de respiración. Entonces resulta que la respiración es el proceso mediante el cual a nivel celular, a nivel de las células, se obtiene energía. ¿Listo? Ese hecho de inhalar, ¿cierto? El hecho de inhalar ahí ese oxígeno, ¿cierto? Eso que nosotros denominamos oxígeno, ese oxígeno llega hasta allá, hasta los pulmones, se intercambia, así como lo veíamos cuando veíamos el sistema circulatorio, ¿cierto? Se intercambian allá los gases, se deja oxígeno y se saca CO2, ¿cierto? Y ese oxígeno va y recorre todo el cuerpo, todo, absolutamente todo. Bueno, hay estructuras donde definitivamente no llega, ¿cierto? Hay estructuras que si se cortan no sangran, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los ligamentos. Un ligamento se corta y no sangra. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, a Falcao, ¿no? Que ahorita está pues tan, digamos que tan popular en las noticias deportivas y es que pues él después de una lesión, esa lesión que iba para el Mundial, ¿cierto? Esa lesión que ocurrió antes del Mundial de Brasil, si no estoy mal, se rompió el ligamento, ¿cierto? Por una falta de un partido no oficial. Y ese ligamento cuando se rompió, a él no le sangró. ¿Listo? Entonces es una de las estructuras que no tiene sangre, pero el resto de las que contienen sangre en el cuerpo humano, todas pues van a tener ese aporte de oxígeno, ¿cierto? Ese aporte de oxígeno y ese oxígeno a nivel celular se traduce en energía. ¿Y esa energía cómo se traduce? Esa energía se traduce en movimiento, ¿listo? El movimiento. Básicamente es eso. Eh, el oxígeno o el aire que nosotros respiramos, el que inhalamos no es en su mayoría oxígeno, es nitrógeno, ¿cierto? Y no, yo no sé si ya les dije la composición del aire que respiramos, pero el 78% aproximadamente es nitrógeno. ¿Y qué hace el nitrógeno? Hace que los pulmones se mantengan, ¿cierto? Hablando en la generalidad, que los pulmones se mantengan bien inflados, ¿cierto? Y el oxígeno lo que hace, pues, es ya cumplir su función de llegar. Cuando el nitrógeno está, es como cuando alguien tiene la puerta del bus para que usted se pueda bajar, ¿cierto? O subirse. Eso. Entonces, el nitrógeno hace eso y el oxígeno, entonces, pasa las barreras, ¿cierto? Ahí cumple su objetivo y después lo realiza el CO2 como desecho. Muy bien. Básicamente, ese es el resumen de lo que se denominaría eso. Existe también una respiración aerobia y una anaerobia. ¿Qué quiere decir aerobia? Respiración aerobia. Esta respiración aerobia es la misma que, eh, por ejemplo, se realiza en la fabricación de los alcoholes, ¿cierto? De los alcoholes y precisamente el alcohol consumible del ser humano. Entonces, ustedes, les pregunto, ¿ustedes saben hacer chicha o guarapo o masato o han visto cómo se prepara? Para que por favor me contesten en el chat. Mientras ustedes contestan, si responda, si sabe hacer chicha o ha visto hacer chicha, pues escriba chicha o guarapo, pues guarapo o masato o lo que sea, ¿listo? O la cerveza propiamente. ¿Quién quita que usted sepa hacer cerveza? ¿Listo? ¿Saben hacer o no saben hacer? ¿Y qué saben hacer? Mientras traigo un vasito de agua, no me demoro sino 30 segundos. Respondan ahí, por favor. Bueno, miremos las pocas respuestas que hay. Entonces, por ejemplo, Luisa dice guarapo, Lina guarapo,
Diana dice que Masato. Y Adriana dice que vio una explicación de cómo se destila el alcohol. Bueno, pero propiamente esto ya no es a lo que me estoy refiriendo, ¿cierto? Porque de pronto la destilación del alcohol corresponde más a otro proceso, pero lo que quería que miráramos es cómo llega a ser el alcohol. O sea, ya la destilación del alcohol ya es un proceso más adelante, ¿no? Uno que sea un proceso que nos lleve entonces a la producción de alcohol y más de pronto en nuestra cultura, pues que se que se produce tanto, ¿no? Por ejemplo, digamos aquí en la Candelaria, en el centro de Bogotá, pues se venden chichas de colores, rojo, verde, ¿cierto? Y existe esa posibilidad y a eso iba más de pronto como con eso. Quizás cuando se pueda de pronto retomar la presencialidad y cuando corresponda pues al curso que se esté viendo el tema, se podría hacer un proyecto de producción de chicha, ¿cierto? Guarapo. Pero no tanto como por ir a consumirla y eso, sino para ver cómo es que se llega finalmente a ese producto. Que a partir del alcohol también se puede llegar a producir algo que se llama el ácido acético. Y ese ácido acético, pues finalmente es lo que se utiliza para las ensaladas, el vinagre, ¿listo? ¿Y el vinagre dónde sale? Pues del alcohol, ¿listo? Con un proceso distinto al de la producción del alcohol. Aquí Brian dice que con jugo o agua de piña también se hace guarapo. Sí, sí, también. Entonces sí. ¿Cuál es la característica principal? ¿Cuál es la característica principal entonces de esa producción de alcohol? Entonces, si ustedes se acuerdan, así no haya respondido, escuchen. Si ustedes se acuerdan o han visto la producción de ese alcohol, por ejemplo, se coloca en canecas, ¿cierto? Y por lo general la caneca es oscura, no puede ser una caneca transparente, ¿cierto? Primero eso, entonces se le priva de la luz. Lo segundo es que esa caneca se tapa, ¿cierto? Y ya ahí entonces ocurren dos cosas. Primero, pues el solo hecho de la, de la característica fluida, pues hace que sea un medio húmedo, ¿cierto? Entonces ya van dos características. Falta de luz, un medio húmedo y, aparte de eso, la falta de oxígeno. Y entonces eso es un proceso que se denomina anaeróbico. ¿Y por qué está hablando entonces acerca pues de la producción de chicha pues, o de guarapo o lo que sea en cuanto a la bebida alcohólica? Porque mediante digamos que ese proceso aeróbico, se da entonces también una producción de energía, ¿listo? Y entonces hay organismos, ¿cierto? Que también generan esa energía mediante ese proceso sin aire, ¿cierto? Eso quiere decir anaerobia, sin aire. Perdón, aquí estamos hablando de la parte aerobia. Aquí está ahora sí de la parte anaerobia. ¿Listo? También obtienen su energía mediante la captación de otra serie de sustratos que son distintos al oxígeno, ¿cierto? Que puede ser sencillamente el azúcar. Es más, cuando se fabrica ese elixir, ¿cierto? O esa bebida ancestral, implica que tenga mucho azúcar, ¿cierto? Entonces, por eso que el aguardiente de caña, y ustedes saben que la caña es dulce, ¿cierto? El aguardiente de caña. O que mediante la piña también es dulce, el mango es dulce, también se puede producir mediante esto. ¿Por qué entonces que el maíz, ¿cierto? Que también de eso el maíz es dulce, ¿cierto? El maíz es dulce. De hecho, un dato ahí, y es que las culturas indígenas empezaron a tener, digamos que, problemas en los dientes, ¿cierto? Es decir, cuestión de caries cuando descubrieron el maíz, ¿cierto? Y a partir de ahí, entonces ya después con estudios, se logra identificar que el dulce es lo que daña los dientes, ¿listo? Pero el maíz también se utiliza, entonces digamos que para la producción de esas bebidas fermentadas, muy bien por ahí entonces eh, dicen, digamos que el guarapo no se descompone porque no hace nada. Eh, no entiendo la pregunta, Ryan, que dice el guarapo no se descompone porque no hace nada. No sé, pues no hace nada en cuanto a que a sus propiedades alcohólicas o bueno, no entendí. Eso, entonces los vinos también tienen su proceso de fermentación. Ah, en el cuerpo. Entonces,
Pues no, sí, o sea, el guarapo también tiene sus propiedades alcohólicas, pues si está bien preparado, pues tiene que tener algún grado de alcohol, así como las cervezas tienen también su grado de alcohol, los whiskies tienen un grado de alcohol, los vinos también tienen grado de alcohol, ¿cierto? Entonces, sí, entonces como le decía, sí, el proceso de fermentación, entonces corresponde a la replicación, por ejemplo. Entonces es por eso que le hace falta, que entonces dicen, no, pues es que la levadura, ¿y qué es la levadura? Pues la levadura es un hongo, ¿cierto? Y entonces mire la relación que existe. Exacto, sí. Sí, bien. Entonces mire la relación que existe entre eso. Entonces ya estamos hablando de que aparte de todo, de esos tres factores de falta de luz, de humedad y de falta de oxígeno, también se le agrega entonces un microorganismo que se va a replicar en eso, ¿cierto? Pues tiene que haber algo vivo para qué, para que se reproduzca en sí de por sí, es decir, para que existan más cantidades de células de esa levadura que es un hongo, es decir, los hongos tienen esa característica de descomposición, ¿cierto? En cierta medida, pero también de algo que se genera como la aparición de biomasa, ¿cierto? Es decir, se empieza a replicar. Y es por eso que ustedes ven que sale también CO2. ¿Por qué? Pues porque ese CO2 es, mire, el que libera, mire, CO2, pero también agua, mire. Entonces, por eso es que uno ve que eso crece, ¿cierto? Uno tiene cierta cantidad y uno puede ponerle una marquita, va y tapa y pasa el tiempo y eso resulta que hasta le sale espuma, ¿cierto? Pues esa espuma, pues básicamente es el desecho CO2, pero esa agua que está ahí, pues también es esa producción que se está dando gracias a eh, el sustento nutritivo que se le está dando, pues que es el azúcar. Y ahí la relación, mire, cambiemos un poco de tema y por qué salen los hongos también, ¿cierto? ¿En qué parte del cuerpo pueden salir hongos, ¿cierto? Entonces, supongamos, vayámonos entonces a los pies y todo eso que dicen que los hongos en los pies. ¿Por qué? Pues porque cumple la misma característica de la que venimos hablando. Los pies tienen falta de oxígeno, sí, por lo general todos utilizamos zapatos cerrados, ¿cierto? Falta de oxígeno, sí. Falta de iluminación, pues sí, también, ¿cierto? A no ser de que vivamos en clima caliente, ¿cierto? Pero por lo general zapatos cerrados sí falta de luz y pues también falta de aire, ¿cierto? Zapatos cerrados, falta de luz, falta de aire y humedad. ¿Humedad será que no? Pues claro, todos trabajamos, ¿cierto? O la mayoría. Muy bien, muy bien. Entonces, básicamente a eso corresponde la respiración anaerobia. Mire, hay organismos que lo realizan así, pero hay otros organismos que no, como nosotros, como los seres humanos, como los del reino animal, que utilizamos o que realizamos la obtención de energía mediante el oxígeno, mediante el aire. Y somos seres aeróbicos, ¿cierto? Somos seres aeróbicos. Aquí en este caso, entonces, la célula mediante la mitocondria. Y acuérdense entonces que la mitocondria, de acuerdo a lo que vimos con el paso del sistema reproductivo, la mitocondria pues es la herencia materna. Entonces en esa mitocondria no solo se da la deposición de esa herencia materna, sino también la deposición o digamos que la parte de esa fábrica celular, ¿cierto? Aquí como aparece acá, es la parte de toda esa célula donde se obtiene la energía. Entonces se obtiene del azúcar, ¿cierto? Utiliza el oxígeno, ¿verdad? Y ahí lo que realiza es convertir eso en ATP. Y ese ATP entonces finalmente se va, por ejemplo, al hígado para que cumpla sus funciones. Por ejemplo, se va al estómago para que cumpla sus funciones, a los intestinos para que cumpla sus funciones de absorción, ¿cierto? Se va entonces al cerebro para que cumpla todas sus funciones complejas que tiene. Se va entonces al corazón, a los pulmones, a los distintos órganos, a la piel, ¿cierto? Muy bien. Entonces, y es así como funcionamos, básicamente. Entonces, célula mediante obtención de oxígeno y mediante captación también pues de azúcar, al igual que en esta también necesitábamos algún tipo de nutriente, ¿cierto? Y en este caso pues también viene siendo el azúcar. También el azúcar es importante en ese sentido. Muy bien, entonces con esto, con esta clase de biología nos encontramos de hoy en 8 días para seguir hablando entonces del sistema respiratorio con énfasis en el ser humano. ¿Listo? Entonces que estén muy bien.